las razones por las que Paraguay es tan desconocido evidentemente tienen motivos históricos, ¿no? Pero el por qué sigue siendo a día de hoy tan desconocido internacionalmente, eso sí que es algo un poco más misterioso para mí. Es un país muy interesante para estudiar desde un montón de campos, de disciplinas de estudio, un país fabuloso para actuar, para intervenir, para construir sociedad. Y entonces me resulta curioso esa falta de motivación a veces desde el exterior para venir a colaborar acá con los investigadores y la gente que está haciendo acá trabajo de campo, a colaborar en esos proyectos. La Plaza de las Cibeles, lo mismo que las principales calles y avenidas de la capital de España, aparecían engalanadas con motivo de la visita oficial a nuestro país del presidente del Paraguay, General Stroessner, que llegó en avión al aeropuerto de Barajas. En paralelo a mis investigaciones, estoy haciendo un proyecto, sacando un proyecto adelante contigo, Jorge, y gracias sobre todo a la Uninorte en Asunción, que tiene que ver con la experiencia de los exiliados españoles en Paraguay y los milicianos paraguayos que fueron a combatir en la Guerra Civil Española a finales de los años 30. La vinculación que existe en Uninorte es curiosa. Por un lado tenemos a Alejandro Drago, que violinista consagrado, colaborador en la fundación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, es nieto de un combatiente, de un miliciano paraguayo en el que combatió en la Guerra Civil, de Víctor Martínez, que de hecho es el único libro que hay directamente publicado sobre la cuestión, aparte del libro que tenemos también ahí de Gabriela Dalacorte. Por otro lado tenemos a Jorge Pérez Paiva, que es familiar de Emiliano Paiva, que es productor y realizador y lleva muchos años vinculado a Uninorte. Y digamos que en torno a ellos también el doctor Marcos, que es rector de la universidad, rector de la institución y que es el hijo de un exiliado español, de José Marcos, exiliado español de los años 40 en Paraguay. Cosas que caracterizan mucho a Paraguay es, sobre todo actualmente, no sé, me imagino que no era así hace unas cuantas décadas, es la apertura que tienen justamente las familias a hablar de su pasado familiar, aunque como hemos podido, vamos a poder ver en este caso, son pasados a veces políticamente complejos de asimilar, ¿no? en un periodo dictatorial. Mi padre nació en Madrid el 9 de julio de 1916. Su padre, José Luis Marcos Pérez, era originario de Salamanca. Su madre, Florentina Blasquez Sansegundo, de Ávila. Ellos se trasladaron a Madrid antes de nacer mi padre. Él estudió en el Colegio de los Maristas de Madrid y luego en la Escuela de Ingenieros del Ejército Español. Emiliano fue hermano de mi padre. Mi padre era el hermano inmediatamente menor a él. Vivió él en Paraguay hasta el año 1936 o 37. Fue un hombre formado políticamente en la posguerra del 70 de Paraguay. Entiendo yo que influenciado fundamentalmente por el anarcosindicalismo, cuyo mentor inicial, digamos, en Paraguay fue Rafael Barreto, que era de origen español, un hombre que tuvo muchísima influencia en Paraguay en las luchas por las reivindicaciones obreras especialmente. Nací en Buenos Aires, hijo de padre argentino y madre paraguaya. Y por tanto, por el lado de mi madre también nieto de paraguayos. En el presente caso, el padre de mi madre, don Víctor Manuel Martínez. Paraguayo él, era una familia no necesariamente pobre, pero un joven de un gran idealismo político e ideológico. Entiendo que
Los paraguayos que viajaron a España para asistir, digamos, a la Guerra Civil Española están divididos en dos grupos. Un grupo eminentemente ideológico, conformado por comunistas militantes que iban en representación del Partido Comunista Paraguayo, y otro grupo de militares jóvenes, recién terminada la Guerra del Chaco, con una alta calificación en la Guerra del Chaco, con práctica, digamos, bélica, que fueron contratados directamente por la República Española. Son personas que, es decir, yo hago una diferenciación en ello entre el voluntario propiamente dicho y la persona que va, no digo yo por razones económicas, porque nadie va a ir a pelear una guerra solamente por dinero. Eso lo convertiría en un mercenario y no creo que hayan sido eso. Yo creo que había una mezcla de... Unos eran más militares que políticos. En España sucede igual que lo que se está sucediendo en Europa. Hay dos bloques fuera del sistema que están en ascenso, que es por un lado el bloque fascista o el bloque de autoritarismo en general, y por otro lado el bloque comunista. Y en medio estaría el bloque democrático, muy debilitado porque es el momento en que se está viviendo la crisis de la democracia del periodo de entreguerra. Eso sucede en España exactamente igual que en Europa, con las dos peculiaridades. Por un lado, el sistema electoral fijado en el año 31 favorece a la hora de la presentación de elecciones la formación de bloques. Y eso lo que dio lugar fue a una creciente polarización del electorado y a un debilitamiento del sistema de partidos. Los bloques se alimentan con los siguientes grupos. Por la derecha tenemos fascistas, en España pocos, pero hay grupos fascistas ligados a Falange Española. Hay grupos de derecha autoritaria abundantes. El principal sería el bloque nacional con José Calvo Sotelo, pero también está el bloque carlista, el bloque monárquico y la derecha conservadora que tiende hacia la derecha autoritaria, que es el grupo de Gil Robles con la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y por la izquierda hay una izquierda democrática ligada al Partido Socialista, pero también dentro del Partido Socialista hay una izquierda revolucionaria ligada al sector caballerista o al sector araquistán, y luego la gente del Partido Comunista de España o del POU, del Partido Obrero Unificado Marxista, y el anarcosindicalismo en general y la CNT. Estos serían los dos grandes bloques. Y por medio estarían los que se llamaban republicanos burgueses, cuya figura más representativa podría ser Manuel Azaña. Y el problema de este grupo es que estos grupos es que están muy divididos en función de las personalidades de cada uno de los líderes y son débiles y muy dependientes. Van perdiendo autoridad y lo van ganando los bloques extremistas. El partido de él se llamaba Izquierda Republicana, que era el mismo partido del presidente Azaña. Era un partido pequeño de intelectuales, de cierto prestigio, pero de poco peso político. No tenían una militancia así masiva como ocurría con el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Comunista. Era un partido, era casi una especie de cenáculo de intelectuales, como era el propio presidente. Viajan a España, toman decisión en el Partido Comunista Paraguayo, van los representantes y se presentan. Emiliano en particular, entiendo yo que con otro compañero, viajan a Europa vía Montevideo, en barco obviamente, y ingresan a España por Portugal. Y el otro grupo ingresa a España por París, por Francia. Estas personas se encuentran ya en plena Guerra Civil Española, con funciones diferentes. De hecho, por ejemplo, Víctor Martínez asume funciones de instructor de tropas y de suboficiales del ejército republicano y de las brigadas internacionales. Él alcanzó el grado de teniente durante el conflicto con Bolivia y cuando él llega en España se le reconoce el grado de teniente por su experiencia en el frente de la Guerra del Chaco paraguayo, ¿no? Y Emiliano es nombrado comisario político de una brigada, la brigada Dombrowski, una brigada conformada fundamentalmente por judíos franceses, polacos y yugoslavos, y un grupo de nacionales con los que Emiliano ya pasa a compartir. Toda la campaña española
y luego inclusive una vez exiliado a Francia. Y mi padre con su familia se trasladaron a Francia después de la guerra civil en la que él participó con el rango de mayor de ingenieros. Y vivieron cerca de un año hasta que la amenaza de los nazis hizo recomendable a todos los españoles republicanos que buscaran otros destinos. La mayoría vino a América Latina, así que muchos fueron a Venezuela, a México, fueron muchos. Y también vinieron a la Argentina y unos pocos a Paraguay. Se fue a Francia y desde entonces ya quería venir a Paraguay. Que realmente en Paraguay estaba todo por hacerse. Era muy joven para rehacer su vida. Le pareció un país interesante por distintos motivos. Cuando estaba escribiendo las últimas páginas de este libro, recibí una oferta de México para ir contratado como profesor, pero no acepté. Pues sospecho que en el clima del exilio que seguirá en México, los diputados querrán seguir siendo diputados, los ministros, ministros y los directores generales, directores generales. Y en consecuencia querrán vivir sin trabajar, haciendo vida de comité, de intriga y de manifiestos. También tuve pasaje reservado en el buque Reina del Pacífico para ir a Chile, como gerente de una compañía minera. Pero esa posibilidad me generaba dudas por la selección que realiza Neruda y por el rumbo de la política chilena, semejante a un frente popular. Esa duda se resolvió cuando llega la llamada del Paraguay y la decisión es inmediata en cuanto leo la carta. Cancelo el pasaje para Chile y lo reservo para el Paraguay. Mi padre con su familia llegó a Asunción en diciembre de 1939. Ellos habían oído hablar que el presidente paraguayo era de origen vasco y ellos se afincaron en el País Vasco al final de la guerra y tenían algunas relaciones y amistades. De ahí que tomaron relación con los padres franciscanos y cuando salieron del barco fueron a instalarse en el convento de los franciscanos, que todavía está acá en Asunción. Bueno, por desgracia la historia contemporánea de España es una historia en donde prima mucho la intransigencia y todos los intentos de cambios políticos que hubo hacia una idea más progresista, una idea de modernidad, forzó la expulsión de aquellos que lo llevaron a cabo. Se tuvieron que exiliar los afrancesados, se tuvieron que exiliar los liberales o se tuvieron que exiliar los propios republicanos. En el caso de la República, esta intransigencia se ve en la cantidad de españoles, más de 500.000 inicialmente, que tuvieron que salir de España, muchos de ellos sin ningún tipo de responsabilidad y tan solo por haber apoyado al gobierno legítimo. Y también un exilio de una enorme calidad intelectual. Preparar el viaje y llegar a Asunción, este presidente de origen vasco, José Félix Estigarribia, falleció. Eso ocurrió el 7 de septiembre de 1939 y ellos llegaron en diciembre. América se hizo libre en la aurora de la democracia liberal y gracias a ella. Y en ella tiene su hábitat político-social y la garantía de su porvenir. Su sucesor, Higinio Morínigo, fue un militar. La nueva Carta Constitucional de 1940 había suprimido el cargo de vicepresidente. De manera que hubo una cierta crisis con la muerte de Estigarribia. Entonces se tuvo que elegir a un militar, Higinio Morínigo, que asumió en carácter de militar independiente la presidencia de la República, pero sus primeros gestos eran claramente simpatizantes con los totalitarismos que empezaban a surgir en Europa. Y ese era el ambiente muy crispado dentro del Paraguay, en el marco del no menos crispado ambiente internacional, con la Segunda Guerra Mundial en pleno desarrollo, ¿verdad? Y con una serie de tendencias internas, intrigas. El papel de la embajada norteamericana fue muy importante, tratando de conducir de la manera más hábil posible las relaciones para que estas fuerzas
digamos que eran de manera natural derechistas, no se volcaran abiertamente a favor de Hitler, ¿verdad? Así que mi padre no encontró muchos políticos con quienes dialogar, y menos aquellos que eran comprensivos respecto a lo que fue la República Española. Había muchos prejuicios y se decía en general que todos los republicanos eran comunistas, comían niños, monjas. La embajada de Francia dependía del gobierno de Vichy, de manera que era muy poco lo que los demócratas podían esperar de la embajada oficial. Sin embargo, había franceses partidarios del general de Gaulle y un señor llamado Drugol, del cual mi padre siempre se acordaba, creó un comité que representaba a de Gaulle acá en Asunción. Se llamaba el Comité de Gaulle justamente. Eran los paraguayos y de otras nacionalidades simpatizantes de la posición democrática. Mi padre, con un gesto bastante valiente, se asoció a ese comité, ya que con los prejuicios que había respecto a los republicanos podían deportarlo. Con el tiempo, el presidente de Gaulle vino a Paraguay, la primera visita de un jefe de Estado europeo en la historia del Paraguay, y le confirió la Orden Nacional de Mérito de Francia a mi padre por esa participación. Las conspiraciones en la República son permanentes desde el año 31. Siempre hubo conspiraciones y todas fracasaron, incluido la del 36. Por tanto, vivimos en un ambiente de que hay sectores que conspiran permanentemente. Todas estas conspiraciones se van sumando, van fracasando hasta que finalmente toman un grupo de militares el mando y hacen el último intento, que es el más serio y el que se lleva a cabo. Los tres militares que protagonizan este grupo son Mola, son Pipo de Llano y Goret. Franco es un personaje secundario en toda la conspiración, no luego, como ya sabemos. El golpe fracasa, pero provoca una fuerte división en el ejército y una división territorial con un gobierno legítimo que se ve desbordado y entrega arma a la población, a los grupos políticos y a los sindicatos. Y los sublevados comienzan a formar en los territorios que tenían ocupado un estado provisional que irá reforzándose a lo largo de la guerra. Tenemos las condiciones de guerra civil. A partir de mayo del 37 o un poco antes ya tenemos una guerra regular, donde la superioridad de los sublevados es clave. ¿Por qué? Primero, no tiene al generalato, tan solo tenía a un general de una división orgánica que era Cabanilla de la Cuarta, pero en cambio tiene la mayoría de los oficiales y suboficiales del ejército, y eso le da una fuerza profesional enorme, y tiene una ayuda internacional muy importante de la Alemania nazi y de la Italia fascista. En cambio, la República está peor dotada de profesionales y tanto las brigadas internacionales como la ayuda soviética no fue suficiente y fue más caótica que la recibida por los propios soldados. La verdad sea conmigo termina a comienzos de los años 40, pero no lo publica entonces. ¿Por qué, habiendo escrito un libro sobre su percepción de lo que había ocurrido en España y lo que era España, por qué lo mantiene oculto? Yo creo que por temor a algún tipo de represalia de parte del gobierno. La conclusión a que llegué en mis pensamientos me inclinaba a no ser uno más entre los que aportaban su grano de arena a la obra de disociación que habíase emprendido desde el primer día del exilio. Es por ello que decidí que este libro no haya visto la luz en el año 1939. La guerra española fue sentida en América como problema propio. Las colectividades hispánicas se dividieron tanto como en la España misma. Si la lucha no fue a tiros, no dejaron de volar las sillas de café de vereda a vereda. Hay muchas lagunas, muchas cuestiones por estudiar, o muchas que han sido, y hay muy buenos historiadores e historiadoras trabajando en ellos actualmente, muchos aspectos que han sido muy manoseados políticamente a lo largo de la historia y que conviene revisar, ¿no? Pero en concreto el exilio republicano español y los milicianos paraguayos que combatieron allá en la guerra civil es un tema muy poco abordado, el del exilio prácticamente inabordado, y que yo creo que merecía mucho la pena sacar adelante ahora
en este año que se cumplen, en 2019, 80 años del inicio del exilio español. Contribuyó a la preparación de la defensa pasiva de Barcelona, por ejemplo. Cuando se tradujo mi novela El invierno de Gunther al catalán, elegimos para la tapa una foto del bombardeo fascista a la ciudad de Barcelona, en homenaje a él. Él tuvo un salvoconducto oficial del gobierno francés. Eran muy pocos. Francia concedió a unos pocos cientos de españoles el salvoconducto oficial. La gente entró de manera libre, clandestina en general, los españoles. Pero él tuvo un salvoconducto oficial, lo que supongo que significaba que tenía cierta relevancia su rango o algo así en el ejército. Él hablaba muy poco tanto de la guerra en sí como de Franco, ¿verdad? Se abstenía de hacer juicios muy duros contra Franco, ya que se daba cuenta que estaba viviendo en un país dominado por el fascismo. Se acordaba de una discusión muy fuerte que tuvo con Santiago Carrillo, por ejemplo, y cosas así, pero eran cosas de jóvenes. Él no tuvo mucha militancia propiamente política, partidaria. Hay que recordar que él era un militar profesional y su deber era ser fiel al gobierno, como dice la Constitución española o de las demás constituciones. Evidentemente el caso de José Marcos como exiliado acá y después el doctor Marcos, que también hemos tenido la oportunidad de entrevistar, el exiliado en Paraguay, construye un poco esa idea de lo que es el exiliado y sobre todo de cómo quien sale a veces del lugar en el que nació, el lugar en el que socializó de joven, tiene un enriquecimiento mayor en muchos sentidos que luego es capaz de volcar sobre su país cuando regresa, si tiene la oportunidad de regresar. Juan Manuel Marcos representa un poco a la juventud paraguaya que ha tenido que obligatoriamente abandonar el país. Se vio obligado, dije, a salir del país como tantos otros jóvenes idealistas, quizá con una persecución aún más directa que la mayoría de nuestros jóvenes que han tenido que salir del Paraguay. Él estuvo preso, tuvo que asilarse, tuvo que ir a buscar en el exterior un lugar donde demostrar su capacidad y sus ansias del saber. Bueno, yo había dos movimientos, los más importantes movimientos culturales contra la dictadura. Eran la revista Criterio, que nucleaba a poetas, intelectuales, sociólogos, filósofos jóvenes. Y lo otro era un movimiento llamado el Nuevo Cancionero Paraguayo, es decir, poetas y músicos que hacían músicas que protestaban contra los abusos del régimen. Yo pertenecía a ambos. Entonces a veces iban presos con los compañeros los compañeros músicos y otras veces de Criterio. Había muchos otros españoles de una comunidad española grande acá que habían venido antes de la guerra y era muy unida. O sea, había una gran tolerancia entre todos ellos. Así es que no tuvieron ningún problema, no hubo enconos, ni disputas, ni conflictos personales o familiares. Vivían disfrutando del recuerdo común de España, de la cultura española, de las fechas típicas. Así que disfrutaban de esa comunidad. Un amigo de papá, pero muy amigo, era el embajador Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero fue 12 años, creo que embajador aquí en Paraguay, y era embajador de Franco. Y era su amigo, la señora era una florentina muy agradable, que era muy amiga de mi mamá. Y estos tenían una nieta que venía a pasar el verano acá con los abuelos y por supuesto estaba conmigo desde que llegaba. O sea, ese nivel de amistad, ¿verdad? Y sin embargo, él era un representante de Franco aquí, ¿verdad? Y otro amigo de papá era el padre César Alonso de las Heras, un gran maestro de literatura, cuyo origen era falangista. El padre Alonso le dio cátedras en el Colegio San José. Creo que eso es lo primero que hizo, ¿verdad? Después ya tuvo cátedras también en la Facultad de Ingeniería. Bueno, tuvo de todo. Tuvo una empresa de construcción. Hay todavía varias casas residenciales que él hizo, más edificios como el cine en la calle Chile, ¿verdad?
Cemento armado no existía en Paraguay. Siempre contaba la anécdota que todos los profesores vinieron, se sentaron en la plaza a esperar cuando se sacara el encofrado para ver cómo se caía. Nunca se cayó y, bueno, de hecho se siguió utilizando el sistema. Conservaba costumbres españolas, tenía amigos españoles, pero tenía muchos amigos paraguayos también. Yo creo que, como hablábamos antes, yo creo que él hizo un corte ahí. Y no corte con su nacionalidad, digamos, pero sí un corte con la situación. Una de las familias con la que él tuvo relación fue la familia de Moreno González. Estos hermanos eran hijos de un gran historiador, Fulgencio R. Moreno, y José Antonio Moreno González, que después sería ministro y desempeñaría funciones importantes, era uno de los pocos colorados que tenía respeto por el gobierno de la República Española y se hizo muy amigo de él y del resto de sus hermanos. Luego, una vez que ya se asentaron mejor en Asunción, conoció a otros republicanos españoles que vivían acá, como por ejemplo el general Judero, el señor Lluvero y también el gran director de teatro y que era también matemático, curiosamente como él, Fernando Oca del Valle. Uno de los trabajos que tuvo mi padre cuando estuvo en Paraguay fue arrendar el Teatro Municipal de Asunción. En esa época se arrendaba a algún empresario particular. Y papá fue unos años el empresario del Teatro Municipal. No sé cómo lo consiguió, pero tuvo ese contrato, ¿verdad? Y trajo muchas compañías españolas a Paraguay que estaban generalmente afincadas en Buenos Aires. Compañías que ofrecían principalmente zarzuelas españolas, pero también alguna que otra ópera, opereta. Y también trajo a la gran actriz española Margarita Xirgu, con quien se hizo muy amigo. Ella vivía en Montevideo y fue la que estrenó todas las obras de García Lorca, ¿verdad? De manera que trajo a algunos artistas relevantes y siempre de alguna manera vinculados con España. Su amigo Fernando Oca del Valle, por ejemplo, fue el director de una compañía llamada Compañía del Ateneo Paraguayo, que presentaba obras de teatro más serias, más clásicas, de más calidad. Otro amigo, Juan Carlos Moreno González, que es hermano de José Antonio, era un gran músico y compuso las primeras zarzuelas paraguayas sobre el modelo de la zarzuela española. Y recuerdo de niño que papá contaba que se iba a los ensayos y incluso les hacía sugerencias y todo eso a Moreno González y a su libretista que se llamaba Manuel Frutos Pane. Estando en el Teatro Municipal, mi padre le conoció a mi tío Juan Manuel, el mayor de los 14 hermanos Álvarez, que tenía un abono, o sea, un palco permanente, le gustaba ir al teatro. Mi tío Juan Manuel no tardó en presentarle a su hermana, que era la menor. Juan Manuel era el mayor y mamá era la menor de 14 hermanos. Y bueno, o sea que yo creo que un factor para que seguramente nunca pensaron volver a España es que se casó con mi madre, ¿verdad? Y ella era una familia paraguaya extraordinariamente arraigada, descendiente del primer gobernador de criollo del Río de la Plata, Hernando Arias de Saavedra, o sea que tenía unas raíces muy profundas. Y no creo que mamá, que tenía un carácter muy particular, hubiera dejado su país. La Constitución paraguaya no permite a un extranjero, ni siquiera naturalizado, ser diputado.
pero sí permite ser concejal municipal. Por algún tipo de vínculo fue elegido concejal municipal. Entonces lo pusieron en la lista para encargarle la dirección de la Comisión de Obras Públicas y estuvo un tiempo como concejal municipal. Víctor Martínez acompaña todo ese proceso de exilio a Francia. Y él había comprado una cámara fotográfica ya al llegar a Francia. Una exposición importante que se realizaba en Francia cuando ellos llegan y compra una cámara Leica. Y él documenta fotográficamente todo el tiempo en España y luego todo el tiempo de residencia en Gurs. Estas fotografías entiendo que fueron entregadas en Rosario, Argentina, a un museo y están hasta hoy en ese museo. Esas fotografías dieron pie a un libro escrito por la profesora de historia de una universidad española, Gabriela Dalla Corte Caballero, lamentablemente fallecida hace poco tiempo, que relata todo el proceso de lucha, digamos, de los milicianos paraguayos desde España hasta Gurs prácticamente. En Gurs, Emiliano ya va a la resistencia. Entiendo que Víctor Martínez se casa con una española, Adela Dueñas, entiendo, y por algunas vías ellos vuelven a América Latina, a diferencia de los otros milicianos, digamos, ¿verdad? Creo que hacia fines del 38, por cuestiones políticas, se decide desmovilizar las brigadas internacionales, con lo cual los voluntarios quedan atrapados entre un ejército republicano en retirada esencialmente y las fuerzas franquistas. Y van a dar a un campo de concentración en el sur de Francia, el campo de Gurs, donde las condiciones eran pésimas porque el gobierno francés no los quería para nada y tenían sus propios problemas con Alemania. En Gurs, todos los miembros de las brigadas internacionales, más los soldados del ejército republicano que se exiliaron en Francia, convivieron permanentemente. Es más, luego entran a formar parte de las brigadas internacionales ya en la lucha de la resistencia en Francia, un gran sector de ciudadanos españoles. Tal es así que comentaba hoy que en la liberación de París el primer tanque que entró tenía nombre de una ciudad española y estaba dirigido por militares españoles. No estoy muy seguro si fueron 8 los que viajaron de Paraguay a España, pero hay un miliciano que era paraguayo de origen, pero era hijo de españoles, Dura Campos, y se une al grupo paraguayo ya estando en España. Y luego inclusive los acompaña al exilio a Francia y fallece en el campo de concentración de Gurs luego. Es el único miliciano paraguayo fallecido en Gurs. Y en el 2017, el gobierno de Francia saca un decreto por el cual reconoce la desaparición de Emiliano Paiva luego de ser embarcado en un tren de Amiens, en las afueras de París, rumbo a Dachau. Pero en los registros de ingreso a Dachau no figura su nombre. Leí un relato de un sobreviviente del tren de la muerte que relata los pormenores, digamos, de ese viaje. Encuentra una tumba que tenía una mención, dice, aquí yace un indio. Y él hace mención a ese hecho porque Emiliano se hacía llamar indio. Él decía que él era indio guaraní. En julio es verano en Europa. Hacía mucho calor y llovía. Entonces el tren se detiene para recargar agua y para dar agua a los prisioneros. Y la Cruz Roja se encarga de ese trabajo. Y allí dejan a los muy mal heridos y entierran a los muertos que estaban en los vagones. Una referencia de una enfermera que atendió a un indio, que es la única mención que podría indicar eventualmente de dónde lo enterraron, es decir, dónde murió y dónde lo enterraron. Que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre
de Juan Carlos I, señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! José Marcos en el libro habla de que considera que los españoles deben apoyar a ese naciente rey Juan Carlos I. Sí, ese era su pensamiento realmente. Habiendo sido él republicano y exiliado, claro. republicano. Pero ese era un pensamiento de muchísimos españoles republicanos. Y a él le pareció que, como muchísimos españoles, que el precio de volver a la monarquía valía la pena pagarlo si esa monarquía era una especie de garantía de convivencia entre los españoles. La mirada de España hacia América, como quiso hacerlo la República Española, se ha acentuado con la Nobel Monarquía. Corresponde a los españoles radicados en el continente americano seguir trabajando, como ya lo han hecho muchos, para que América también mire con preferencia a España, porque en la hispanidad están las mejores reservas espirituales del mundo actual. El problema central, y que yo creo que lo hemos tenido hasta el final del franquismo, ya no tanto de la transición, es esa idea de todos los que no piensan como yo deben de ser excluidos. No es que se les humille, sino directamente se les expulsa o se les reprime a través de la cárcel y otro tipo de métodos represivos. Ese es el gran problema, porque en España contemporánea lo que hay es una tensión permanente entre intransigencia y modernidad, y lo que más ha primado en el tiempo es la intransigencia. Cuando mi abuelo falleció, a mí me preguntaron si quería alguna de las cosas que él tenía, y yo inmediatamente respondí que la única cosa que quería era un libro que le regalaron a él. Cuando, por esfuerzo de su familia en Paraguay y franceses solidarios con la causa de la República, él consiguió la plata para poder salir de Francia y volver a Sudamérica, él y su joven esposa española, mi abuela, ¿no? Adela. Los otros internos del campo de Gurs le regalaron un libro de poesías de Rafael Alberti. Y cada uno de ellos firmó en su idioma nativo una dedicatoria a mi abuelo. Ese libro está firmado, no sé, en unos 20 idiomas distintos. Víctor Martínez Teguigonotas. Hasta hoy no hay mucha mención a la participación de paraguayos en la Guerra Civil Española. Los sistemas de gobierno paraguayos no se caracterizan por la democracia por lo menos hasta 1989. Y en toda esa etapa de la vida política paraguaya, hablar de este tipo de temas en público era prácticamente carta segura de prisión. En el año 77 hubo una represión muy fuerte a nuestra revista Criterio. Yo mismo fui preso y todos los otros compañeros. Entonces, allí, digamos, fue un momento en que claramente ya no podíamos continuar en el país por motivos de seguridad personal. Yo me asilé en la Embajada de México y de ahí pude partir a México y de México a Madrid, ¿verdad? Estuve 3 años. Yo tenía ya la intención, antes de la detención del 77, de hacer un doctorado. Me había terminado el grado, la licenciatura en filosofía. Y 2 universidades que estaba considerando eran la Universidad del Salvador, de los jesuitas en Buenos Aires, y la Complutense de Madrid. Y en este caso, obviamente no me iba a ir a Buenos Aires con Videla, ¿verdad? Entonces, tuve la intención de ir a Madrid. Realmente estaba preparando mis papeles para hacer el doctorado en Madrid cuando ocurrió esta represión. Seguí con mi propósito hasta que conseguí trasladarme de México a Madrid, y ahí me inscribí directamente en la Complutense. Después busqué trabajo, conseguí en un colegio, y así pude ganarme la vida al tiempo que hice la tesis. En esa época se firmó en la oposición un acuerdo de los partidos políticos opositores al régimen,
y también a la fracción colorada opuesta al régimen, que se llamaba MOPOCO, Movimiento Popular Colorado. Y luego está el Partido Liberal, el Febrerista, el Demócrata Cristiano. El Febrerista sería en ese momento socialdemócrata, y los demócratas cristianos, etc. Y esos grupos formaron una especie de plataforma llamada Acuerdo Nacional, y tenían sus representantes en otros países. Y a mí me nombraron representante del Acuerdo Nacional en España. El Centro Juan de Salazar fue un centro de resistencia cultural a la dictadura. Claramente era solidario con la oposición. Gente que no podía publicar en otra parte o presentar sus libros se presentaba ahí, era un verdadero refugio. Yo mismo en el año 77 presenté un libro en el Juan de Salazar. Es una antología que se llama Ciclo de Romántico Modernista en el Paraguay. Fue un acto muy lindo que asistió gente muy conocida, casi toda la intelectualidad paraguaya. Pero creo que 1 o 2 meses antes de ir todos presos. Él pertenecía a un partido ideológicamente liberal, a pesar de su nombre de izquierda republicana, pero vendría a ser, se podía traducir por el lenguaje de hoy al liberal progresista, digamos, que de alguna forma era la posición también de Suárez. Él se identificó mucho con UCD en esos años. Él evidentemente simpatizaba, le parecía la más atractiva posición política respecto a los otros grandes partidos como el PSOE, el PCE y Alianza Popular de Fraga. Sin embargo, en Paraguay, como dije, cuando él llegó acá, sus primeros amigos fueron colorados. Colorados no oficialistas, porque el Partido Colorado no estaba en el gobierno. Y fue viviendo de esa forma, desarrollándose, empresarial municipal, profesor del San José, etcétera, aclimatándose, digamos, a la sociedad paraguaya. Y con una familia política también colorada, ¿verdad? Como eran mis tíos. Como digo, ninguno no militaba así mayormente, más bien eran intelectuales, docentes, médicos, pero eran de origen colorado, ¿verdad? Un partido que había estado en la oposición, hay que tener en cuenta, porque cuando uno dice Colorado ahora se acuerda de Stroessner, de sus robos, de sus asesinatos, etc. Pero en este momento era un partido que llevaba muchos años, muchas décadas en la oposición. Su vida como paraguayo, por ejemplo, fue presidente de Vallemí, de la Industria Nacional del Cemento, en 2 oportunidades, en 2 periodos distintos. Una institución que él apreciaba mucho que se llamaba Prensa Paraguaya, no sé si existe todavía. Pero bueno, y ahí se nucleaban todos los escritores. Después fundó el Banco Asunción. Yo me siento muy identificado con España, no solamente por mi familia paterna, sino por haber vivido allí. Saqué 2 títulos, en fin, tengo amigos, sí, tengo enorme simpatía y cariño por España.
pesar de que hemos hecho un primer mapeo, un primer esbozo de lo que podemos encontrar en esta búsqueda de exiliados republicanos españoles y de milicianos que combatieron en la Guerra Civil, realmente falta mucho por abordar. Hay muchas familias a las que todavía no hemos podido llegar y que sería fundamental poder acceder a esos testimonios para construir un relato un poquito más vivo, un poco más rico de lo que fue el exilio y su evolución en los años 40 y 50. Hay mucho latinoamericano que combatió en la Guerra Civil Española y es más o menos conocido, pero es verdad que el caso de los paraguayos está muy apartado de la historiografía más abundante o de la historiografía en general. Era un idealista, él era el loco de la familia, vamos a decirlo claramente. Quizás el resto de la familia no era necesariamente tan idealista como él, o ni siquiera compartía necesariamente sus posiciones ideológicas, pero todos reconocían en él una nobleza exaltada. Esa sería la palabra, una nobleza exaltada. Yo entiendo que esa generación de personas tuvo un importante componente, digamos, de análisis teórico-político que haya superado la barrera del nacionalismo y haya ingresado en otra fase de la lucha por la democracia, que es la lucha ya a nivel universal que en ese momento. A pesar de ser parte de una causa militarmente derrotada y exiliado e internado en un campo de concentración en condiciones ínfimas, estaba rodeado de gente extraordinaria. Y al terminar la guerra lo buscan a Emiliano, no lo encuentran, él es desaparecido, entonces se hacen diligencias ante el gobierno francés. En el paquete de informes que se producen a partir de la investigación que se realiza, hay un informe oficial muy interesante. Dice que Emiliano fue comandante de la resistencia en Francia, y aparte hay un comentario que me resulta muy interesante, que dice que fue amado por sus hombres. Un caso fundamental a ser estudiado, sobre todo también por la cobertura de ese vacío historiográfico que existe en la cuestión. Es cierto que no son muchos los casos, son pocos, pero algunos de ellos, como vimos en el caso de Emiliano Paiva, tienen posiciones prevalecientes o muy importantes dentro de la estructura militar de las brigadas internacionales. Creo que hay que seguir explorando en las cuestiones que vinculan a Paraguay con el escenario global, porque eso hace que Paraguay deje de mirarse a sí mismo como una rara avis y empiece a entenderse también como parte de todos los procesos que ocurren a nivel mundial.